corazón de Londres. Oculto entre la bruma y los árboles retorcidos, yace un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan de una manera inquietante. El cementerio de Highgate. Fundado en 1839, es un sitio que fascina tanto por su grandiosa arquitectura victoriana como por las historias y leyendas que envuelven sus tumbas. Monumentos de piedra cubiertos de musgo, estatuas de ángeles desgastados por el tiempo y mausoleos adornados con detalles góticos se despliegan a lo largo de sus terrenos, transportándonos a una época en la que el espíritu romántico y lo macabro caminaban de la mano. Pero entre todas las historias que Highgate guarda, una en particular ha captado la imaginación de generaciones: la leyenda del vampiro de Highgate. A lo largo del siglo XIX, Londres enfrentó un grave problema de sobrepoblación en sus cementerios. Las condiciones sanitarias eran deplorables y el incremento de fallecimientos se traducía en una falta de espacio y en situaciones poco dignas para los difuntos. Para resolverlo se construyeron los 7 Magníficos, un grupo de cementerios en los alrededores de la ciudad destinados a mejorar el trato de quienes partían de este mundo. Highgate, situado en una colina con vista sobre la ciudad, fue uno de ellos. A diferencia de los cementerios ordinarios, este fue diseñado con un estilo arquitectónico y paisajístico que reflejaba tanto la pompa victoriana como su fascinación por la muerte y lo sobrenatural. A medida que fue ganando popularidad, Highgate se convirtió en el sitio de descanso final de personas célebres de la época. Karl Marx y el científico Michael Faraday están entre las figuras que destacan entre sus criptas. Cada tumba con su diseño elaborado cuenta su propia historia, haciendo del cementerio una especie de museo al aire libre en el que se pueden recorrer las vidas de los difuntos en cada paso. Sin embargo, en los años 60 y los 70, el cementerio, ya estando en abandono y decadencia, comenzó a ser el escenario de sucesos que muchos calificaron como inexplicables. En la década de 1970, Highgate vivió uno de sus momentos más oscuros y surrealistas. Los rumores de sucesos extraños comenzaron a extenderse, atrayendo a grupos de curiosos y amantes de lo paranormal. Los relatos hablaban de un ser que vagaba entre las tumbas al caer la noche. Algunos describían a esta figura como una sombra alta, vestida con una capa oscura, mientras que otros afirmaban que se trataba de un rostro pálido y de ojos hipnóticos que observaba desde las sombras. La imagen de esta figura comenzó a cobrar fuerza en la imaginación colectiva y pronto el mito tomó forma. El vampiro de Highgate había despertado. Diversas personas comenzaron a reportar encuentros con la enigmática figura. Uno de los testimonios más conocidos fue el de un hombre que, al atravesar el cementerio al anochecer, afirmó haber sentido una presencia inquietante y haber visto 2 puntos de luz roja, como ojos que lo observaban desde la oscuridad. Otros visitantes mencionaron haber sentido una fuerte sensación de frío, como si el aire mismo se tornara denso y gélido a su alrededor, lo que los hacía temblar y abandonar el lugar apresuradamente. En 1970, los rumores sobre el vampiro llegaron a oídos de 2 figuras clave del mundo paranormal de la época: David Farrant y Sean Manchester. Ambos se presentaban como expertos en fenómenos ocultos y declararon públicamente su intención de investigar los extraños eventos de Highgate. Su rivalidad, alimentada por la atención de los medios, avivó aún más la leyenda. Cada uno aseguraba tener métodos exclusivos para exorcizar a la entidad que supuestamente acechaba el cementerio. Las investigaciones y rituales que ambos llevaron a cabo convirtieron a Highgate en un lugar más famoso y atrajeron cientos de curiosos y seguidores. David Farrant, miembro de la Sociedad Británica de Investigación Psíquica, afirmó haber llevado a cabo un ritual de invocación en el cementerio. Según él, intentó establecer contacto con la presencia que habitaba en Highgate para comprender su naturaleza. Manchester, por su parte, se mostraba más convencido de que la entidad era un vampiro en el sentido clásico del mito, una criatura que se alimentaba de la energía de quienes se aventuraban en su territorio. En una entrevista, Manchester afirmó que había localizado un mausoleo que, según él, era el nido de este ser y que con las herramientas correctas podría expulsarlo de una vez por todas. Este acto de confrontación con el vampiro desencadenó una especie de cazavampiros, con multitudes de personas ingresando al cementerio en busca de respuestas.
La policía de Londres comenzó a patrullar la zona con más frecuencia, preocupada por el desorden y los posibles actos de vandalismo. Las tumbas fueron profanadas en busca de pistas, y varios mausoleos fueron violentados en la obsesión de algunos por hallar el supuesto ser que rondaba el lugar. La situación llegó a tal punto que se implementaron medidas de seguridad para proteger el cementerio de los cazadores de vampiros y otros curiosos. El vampiro de Highgate nunca fue capturado, ni mucho menos documentado de manera concreta. Algunos aseguran que se trataba de una leyenda urbana alimentada por el ambiente místico y decadente del lugar. Otros, sin embargo, sostienen que el cementerio esconde algo más allá de lo terrenal, una energía que trasciende lo humano. Aunque Highgate ha sido restaurado y ahora se encuentra abierto al público, la leyenda del vampiro sigue resonando entre quienes se atreven a explorar sus senderos en silencio. El poder del cementerio para inspirar historias inquietantes ha sido tan real que décadas después, la leyenda aún persiste en la cultura popular. La figura del vampiro es un símbolo que en muchos sentidos encarna el miedo a lo desconocido, la atracción por lo prohibido y la fascinación por la vida después de la vida. Los testimonios y el fervor con el que fue buscado hablan más de nuestra propia psicología y de nuestro miedo a lo invisible que de una amenaza real. Sin embargo, el hecho de que tantas personas hayan sido impactadas por la leyenda del vampiro revela algo poderoso. Nuestra fascinación con el misterio y el terror se intensifica cuando se enmarca en lugares como este, donde el pasado y lo intangible parecen tocarse. El cementerio de Highgate sigue siendo un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Sus tumbas, adornadas con inscripciones y símbolos de una época pasada, continúan recordando a los visitantes que la vida es efímera. Y sin embargo, en su silencio, el cementerio conserva ecos de una historia que, por más fantástica que parezca, habla de la capacidad humana para crear, recordar y temer. Entre sus senderos, entre las sombras de los cipreses y la niebla que a menudo se posa sobre las lápidas, la leyenda del vampiro continúa viva, un recordatorio de que en la oscuridad, la mente es capaz de imaginar lo que jamás podrá ser comprobado. Suscríbete.